Buenas noches, mis hermanos. Siempre los bendiga ricamente. Gracias por sus oraciones. Ahí puede mirar. Algunas hermanas ahí me mandan saludos y sus bendiciones y oraciones a nuestro favor acá. Muchas gracias, hermanas Carvajal y los demás. Esta noche vamos a continuar nuestro estudio que comenzamos el domingo pasado sobre la historia de las iglesias del Señor Jesucristo. Es un estudio fascinante, desafiante, es algo bonito estudiar sobre esta promesa del Señor Jesucristo que hizo a su asamblea. Y el texto básico que podemos usar para el comienzo es el de Mateo capítulo 16, cuando el Señor Jesús usó por primera vez el término a la iglesia, que está comenzando con los versos 17, que fue en respuesta a la pregunta que el Señor hizo de quién eran cuáles eran las opiniones de los hombres acerca del Señor Jesús. Y él después de oírlos que reportaron que unos creen que eres Elías, Juan el Bautista, Jeremías u otros los profetas, él les preguntó entonces: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro rápidamente contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y ya miramos pues que esta promesa del Señor Jesús, por supuesto con otros pasajes paralelos, que nos dicen, ¿verdad?, que a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Es en conjunto con esta afirmación del Señor, que su iglesia estaría aquí, en esta tierra, todo el tiempo. Y en Mateo 28, el 18 al 20 también, lo que llamamos la Gran Comisión, Él dijo que después de hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que Él nos ha mandado, Él promete entonces: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es muy bonito. Y por supuesto ya han pasado 21 siglos desde que esta realidad está establecida tanto en la Biblia como en la historia. Tenemos historiadores, no solamente cristianos, pero aún hombres que son irreligiosos, como Josefo y otros tantos, que validan estas afirmaciones de lo que dice la palabra de Dios también, ¿verdad? De que las iglesias del Señor Jesucristo han estado aquí a través de todos los siglos. El domingo pasado terminamos con las declaraciones de que las iglesias del Señor estaban ya dispersas en el primer siglo por todo el Mediterráneo. Ya habían viajado los apóstoles también, el apóstol Pablo, a Roma, a España, de los discípulos, de los creyentes que oían estas cosas al trasladarse a sus propios lugares, como Wales, que es las Galias, territorio adyacente a la Gran Bretaña, y la Gran Bretaña misma, Inglaterra, Etiopía y todo lo demás. La palabra de Dios nos dice de todas estas cosas, cómo el Evangelio
las enseñanzas de las iglesias del Nuevo Testamento alcanzaron toda esa región donde el Imperio Romano estaba dominando. Hermanos, habían ya centenares de iglesias establecidas al terminar el primer siglo. Una cosa que es importante que observemos es, de acuerdo al récord, al reporte que tenemos de la palabra de Dios, es que muchas de las iglesias del Señor Jesucristo, se descarriaron, algunas, otras estaban en ese camino, pero remediaron la situación, se arrepintieron. El Señor Jesucristo mismo les instó a que hicieran eso. Y vamos a mirar esto, es importante. Porque lo que contendemos, nosotros bautistas, lo que contendemos es el asunto de la pureza doctrinal y de la pureza moral de las iglesias del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios nos dice los diferentes virajes, los diferentes tropiezos, las diferentes dificultades, problemas que ellos tuvieron, ¿verdad? En cuanto a doctrina se refiere, en cuanto a moral se refiere. Por ejemplo, estamos diciendo con esto, pues, el punto es que es importante que yo declare también que aún estas iglesias nuevotestamentarias correctas en cuanto a su fundación, en cuanto a su principio de ser iglesias del Señor, también cometieron errores o dejaron que cosas incorrectas, inapropiadas sucedieran en su medio. Por ejemplo, tenemos en 1 de Corintios capítulo 5 un caso en que aprendemos, ¿verdad?, que esta iglesia de Corinto no estaba tan celosa en doctrina o en moral, porque hablando de la moral, dice acá que en el verso 1 de 1 Corintios 5:1, de cierto se oye que hay entre vosotros, entre la membresía, fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros, todos los miembros de ustedes, están envanecidos, están tomando esto livianamente, como que si esto es nada más algo para comentar y para reírse y para asombrarse. Dice la palabra de Dios, no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción. El apóstol Pablo pues está frustrado, está molesto, está decepcionado con ellos. Dice, ¿cómo es que ustedes han dejado pasar tanto tiempo y no han remediado esta situación? Y tenemos las instrucciones ahí de que ellos deben de mantenerse puros y que deben de expulsar a ese muchacho, y lo hicieron. Pero ve qué bonito, en 2 Corintios capítulo 2 dice que este muchacho vino otra vez arrepentido, llorando a la iglesia, ya había arreglado su situación delante del Señor, ya había pedido perdón, ahora pide perdón a la iglesia, y entonces el apóstol Pablo les instruye a que lo reciban de nuevo, que no lo sigan castigando más de lo que él ya ha estado sufriendo. Pero ve qué bonito, las iglesias pues toman medidas en cuanto a las doctrinas, solucionan eso, en cuanto a la moral, solucionan eso y siguen adelante. En cuanto a doctrina,
Por ejemplo, dice en la misma carta, en el capítulo 10, donde dice acá, verso 19 en adelante, dice, capítulo 10, 19, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Bueno, cuando se trata de idolatría, que es un pecado grave que invita la ira de Dios por su celo que Él tiene, de que Él es el único que merece adoración, a quien adorar, a quien cantar, a quien orar, a quien venir y nadie más. Pero esta iglesia de Corinto también podemos aprender acá que ellos estaban coqueteando con estas cosas también de la idolatría, de lo que antes estaban haciendo. Hasta les dice que si ustedes se involucran en estas cosas, sea ir a reuniones y comer las carnes y estar en esas fiestas, lo que ustedes están haciendo es haciendo esto en devoción a los demonios. Verso 21 dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Entonces, esto claramente nos enseña, pues, ¿verdad? Que ellos no pueden estar como iglesia del Señor, reunidos, tomando la cena del Señor, que los elementos representan el cuerpo inmolado de Él en la cruz por nuestros pecados, y al comerlos está conmemorando ese trituramiento que Él tuvo en su cuerpo por nosotros, y al beber del jugo de la vid estamos conmemorando también que su sangre fue derramada también por nuestra salvación. Dice, no pueden estar haciendo eso, y luego también los invitan a otras fiestas de otras denominaciones, otras religiones, y ustedes también van para allá. No, es o lo uno o lo otro, o es solo el Señor o es solo lo demás. Entonces, hermanos, sabemos que tanto en moral como en doctrina las iglesias del Señor tenían que ser corregidas, y en la actualidad sucede lo mismo. Las iglesias de Galacia, en Gálatas capítulo 1, versos 6, también dice el apóstol Pablo acá que estaba anonadado, estaba asombrado de que ellos tan pronto, después de ser iglesia de Cristo, porque había varias iglesias ahí en esa comarca, dice, estoy admirado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio diferente, dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermanos, es tal la situación en estas iglesias de Galacia, causada por estos judaizantes que venían a decirles a los hermanos de las iglesias de Galacia, no es suficiente que ustedes sean salvos por la fe en Cristo, tienen que circuncidarse, guardar la ley, hacer los rituales, etcétera, etcétera. Y las iglesias pues eran atacadas por el judaísmo, y eso no es algo que se acabó. Aún en la actualidad tenemos este movimiento mesiánico cristiano, ¿verdad? Que también hacen una mezcla de la fe en Cristo Jesús, pero también guardando la ley. Y la palabra de Dios dice que ellos tenían que alejarse de esas cosas, igual que nosotros también. En las iglesias de Asia, que tenemos el reporte en el Apocalipsis, dice por ejemplo en el
capítulo 2, versos 20 al 23 del libro de Apocalipsis, que esta iglesia de Tiatira también estaba involucrada en un grave problema. Leámoslo en el verso 20 del capítulo 2 de Apocalipsis. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Aquí tenemos pues otra iglesia, la de Tiatira, con esta amenaza del Señor, esta advertencia de que si ellos no remedian esa situación, esta hermana pastora, parece que ganó el liderazgo ahí en la congregación, tenía que ser removida, y cuando dice sus hijos también van a ser heridos de muerte, se refiere a sus discípulos, a todos los que estaban apoyando estas herejías de esta mujer, ¿verdad? Estoy mencionando estas cosas para que veamos pues que aún en el primer siglo, aunque eran iglesias del Señor Jesucristo, debidamente organizadas, debidamente establecidas, debidamente reconocidas por la palabra de Dios como iglesias del Señor, permitieron que se introdujeran herejías, se introdujera la inmoralidad. Y por eso es que nosotros aprendemos de estas cosas, que el Señor no quiere que esto ocurra. Y por eso Él quiere que seamos celosos, que practiquemos la pureza doctrinal y la pureza moral. Y las iglesias del Señor Jesucristo se han caracterizado por ese celo, por esa disciplina, para complacer al Señor, porque somos la novia del Cordero, somos la novia de Cristo, y Él quiere encontrarse una novia que esté pura, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Amén. Hay una multiplicidad de casos más todavía que podíamos ver acerca de cosas incorrectas que las iglesias del Señor permitieron que se hicieran o se practicaran, pero nosotros aprendemos de esto, que eso no debe de repetirse. Amén. Así pues que una de las cosas que miramos claramente es en la palabra de Dios, ¿verdad? Que nosotros vemos a través de la historia, desde el primer siglo, segundo, tercero, cuarto, y aunque las iglesias del Señor no necesariamente se llamaban misioneros bautistas o algo así, muchas de ellas acogían, no cogían, pero los vecinos, el público, los demás les calificaban a ellos por el nombre de su líder, de su pastor, de su predicador. Por ejemplo, tenemos los primeros del primer siglo, del segundo siglo, perdón, montanistas, porque Montanos era un líder muy celoso, que él solamente enseñaba lo que dice el Nuevo Testamento, y hacía pues que su iglesia también creyera, practicara, enseñara solo lo que dice la palabra de Dios. Y él fue muy celoso, ¿verdad? En estas cosas. También después de él vino otro que se llamó Donatos, y montanistas y donatistas,
ellos creían lo mismo y aunque tenían sus diferentes nombres, no importa que no se llamaran bautistas, ¿verdad? Pero ellos no aceptaban miembros en su iglesia a menos que no hubieran confesado ya a Cristo como su Salvador personal, a menos que estuvieran dispuestos a ser bautizados escrituralmente para ser identificados como miembros de la iglesia. Es lo mismo que hacemos nosotros en el día de hoy. Y de todo esto tenemos las declaraciones de los historiadores que nos dicen que eso era así. Ellos eran duramente perseguidos, estos hermanas iglesias, tanto del primer siglo como el segundo siglo, tanto por los judíos como por el imperio romano también. En ambos lados ellos tenían esta persecución, ¿verdad? Pero el Señor les ayudaba a seguir adelante con su fe y con su práctica. Una cosa que me gustaría que establezcamos también es, hermanos, estas iglesias del Señor Jesucristo del primer siglo, del segundo, tercer siglo, se caracterizaban por estos distintivos específicos, concretos, firmes. Por ejemplo, estas asambleas, esas iglesias locales, y no hay necesidad de decir local porque no hay otro tipo de iglesia, ¿verdad? Es este tipo de iglesia del Señor Jesucristo reconocían únicamente a Cristo como su cabeza, como su fundador. Como ya leímos en Mateo 16, 18, ¿verdad? Que Él dice, sobre esta piedra, sobre mí mismo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. También en Colosenses, capítulo 1, versos 18 creo que es. Colosenses 1, 17 y 18 dice, y Él, hablando de Cristo Jesús, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Así pues, hermanos, nos damos cuenta que el fundamento, la piedra angular, la cabeza, el comienzo de la iglesia es nada menos que el Señor Jesucristo. ¿Cómo hacen los protestantes para acomodar esta declaración junto con la idea que la iglesia nació en el Pentecostés? No sé, si nació en el Pentecostés, el Señor Jesús ya no estaba aquí en la tierra, estaba en el cielo, y quien vino fue el Espíritu Santo. Entonces quiere decir que el que comenzó la iglesia o fundó la iglesia es el Espíritu Santo, pero la palabra de Dios claramente dice que Él fue el que lo hizo, y eso está en Mateo 16, 18. Y cuando el Señor Jesús estaba llamando a los pescadores, los primeros discípulos de Juan el Bautista, venid a mí, os haré pescadores de hombres. Esa es la palabra iglesia, eclesia, en acción, porque la palabra ekkaleo, eclesia, palabra griega, quiere decir llamar fuera. El Señor Jesús estaba llamando a ellos a que salieran de sus oficios, de sus actividades regulares, diarias, de su religión que habían tenido, que es el sistema mosaico, que salgan y vengan aquí conmigo para que sean mi iglesia, está diciendo el Señor, porque es quiere decir los llamados fuera, para ser constituidos como la asamblea
del Señor Jesucristo. Eso está en Mateo capítulo 4, ¿verdad? Y Juan capítulo 1, etc. Así pues ellos reconocían, igual que nosotros, al Señor Jesucristo como nuestra única cabeza y fundador. También ellos tenían la palabra de Dios, igual que nosotros, la palabra de Dios, la Santa Biblia, como nuestra única regla de fe, de práctica. La palabra de Dios, la Santa Biblia, es la que nos dice qué creer y qué no creer, qué practicar y qué no practicar, qué conducta debemos tener y qué otra conducta no debemos tener, cómo vivir y cómo no vivir. En 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17 es lo que dice, ¿verdad? 2 Timoteo 3, del 15 al 17. Pasajes bastante conocidos por nosotros y qué bueno que los estamos refrescando en nuestra memoria, ¿verdad? Le dice Pablo a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, porque desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y esto quiere decir, esta palabra inspirada quiere decir que Dios exhala su aliento directamente de su corazón y de su boca. Ha salido cada palabra de lo que tenemos acá en la Biblia. Inspirada por Dios. Fue dictada de Dios a los profetas, a los patriarcas, a los apóstoles, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y por eso es que es el único libro, no hay otro libro, ni el Corán, ni ningunos otros escritos que llamen sagrados, se comparan con la palabra de Dios. Solo la Santa Biblia es inspirada de Dios. Y nuestros hermanos anabautistas delante del pasado, ellos creían eso y sostenían eso y estuvieron dispuestos a ser perseguidos, a ser atormentados o a ser muertos porque creían que la Santa Biblia es la única palabra de Dios inspirada. Y nosotros, los bautistas, eso es lo que creemos, que las Santas Escrituras, todo desde Génesis 1:1 hasta el libro de Apocalipsis, el último capítulo y el último versículo, es inspirada de Dios. El capítulo 22 hasta el versículo 21. Cada declaración, cada palabra, cada sílaba es inspirada de Dios. Y no le quitamos, no le ponemos, no admitimos que alguien se atreva a semejante cosa. Es solamente lo que así dice el Señor, ¿verdad? Y eso fue característico de la iglesia del Señor Jesucristo a través de toda la historia y continúa siendo igual con nosotros. Otra cosa muy peculiar, muy distintiva de nuestras iglesias hermanas ha sido, como dice en la palabra de Dios, que cuando se trata del pecador, en su deseo, en su convicción que el Espíritu Santo le ha dado ya de venir a Cristo y ser salvo, el orden correcto es arrepentimiento primero, fe segundo, bautismo y la cena del Señor.
no va a ser puesto en ningún otro orden, pero es así primero. Y eso indica pues que la persona va a ser salva por arrepentimiento hacia Dios y el Señor Jesucristo, que después de ser salvo va a querer también seguir al Señor en las aguas bautismales, siendo bautizado por una iglesia autorizada por Cristo para llevar a cabo la ordenanza, y después de eso tener el privilegio de, como miembro, participar de la cena del Señor. Otra cosa, hermanos, característico de nuestras iglesias del pasado y del presente, y continuará así en el futuro, es que solamente los salvos, solamente una persona que confiesa que es un pecador salvo por la fe en Cristo Jesús, que Él es la ofrenda por sus pecados, que Cristo Jesús le expía, le limpia de todo pecado, de toda maldad. Solamente esa persona, cuando confiesa tal cosa tan linda, de que es perdonado, nacido de nuevo, salvo por la fe en Cristo, es el candidato apropiado para el bautismo, ¿verdad? Eso quiere decir, ¿verdad?, que solamente las personas salvas han llegado a ser y continuarán llegando a ser miembros de las iglesias del Señor. Amén. Una cosa más para terminar es que las iglesias del Señor Jesucristo siempre han reconocido derechos y privilegios iguales para toda la membresía. Nadie es más, nadie es menos, todos somos iguales en la ejecución de las leyes de la asamblea. Mire que dije la ejecución, porque las leyes ya están puestas en la palabra de Dios. No tenemos que estar añadiendo leyes ni quitando leyes. Eso ya está establecido en el Nuevo Testamento. Lo único que el Señor quiere es que las ejecutemos. Una declaración más, hermanos. Nuestros antepasados, nuestras iglesias del Señor Jesucristo, a través de los siglos, desde que el Señor Jesucristo fundó su primera asamblea, su primera iglesia, en las orillas del mar de Galilea, hasta la actualidad, a través de todos los siglos, ellos nunca han perseguido a nadie, pero sí hemos sido perseguidos por todos los demás. A veces se lee ahí en enciclopedias, en reportes de Google, o declaraciones como que cristianos persiguiendo cristianos, o que los cristianos hicieron estas cruzadas y contra los judíos y contra los musulmanes. Hermanos, eso es completamente incorrecto. Los verdaderos hijos de Dios jamás han hecho tal cosa, pero sí los demás que se hacen llamar cristianos, entre comillas, es los que han hecho semejantes atrocidades, ¿verdad? Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que nos ayude a darle siempre gracias al Señor por esta bendición. De todo lo que creemos está basado en la palabra de Dios, y los historiadores, aún seculares, aún hombres que no son religiosos, nos avalúan, nos atestiguan de que estas cosas son ciertas, así como dice la palabra de Dios. Dios los bendiga. Hasta la próxima.